tema es un misterio no tan misterioso. Y ahorita vamos a ver a través de varios versículos por qué es este tema. Recordarles, por favor, sigamos orando. Ya estamos a semana y media, ¿verdad? Que lleguen nuestros hermanos también de Estados Unidos. Son desafíos que tenemos frente a nosotros, son de repente situaciones que pudieran parecer que no pudiéramos, pero con Dios vamos a poder llevar a cabo todas estas actividades. Empecemos a correr la voz. Yo espero que en estos días ya tengamos la publicidad, ¿sí? Para poder compartir y ya tengamos inscripciones abiertas también para todas las actividades evangelísticas y todos los proyectos que tenemos. Yo espero el domingo ya tener también un calendario con horarios para poder presentárselo y poder ahí irnos sumando en la medida de todas las actividades. Entonces, puesto eso sobre la mesa, mira los primeros versículos del capítulo 3 de Efesios. Por esta causa, dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por ustedes, que por revelación me fue dado a conocer, ¿qué cosa? ¿Qué le fue dado a conocer a Pablo? Un misterio. Entonces Pablo es portador ¿de qué? ¿Qué porta Pablo según el versículo 3? Un misterio. Y dice tal como lo escribí brevemente. Ahora, mira el versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, como ya les ha escrito, como ya él habló de eso en los capítulos 1 y 2, podrán entender mi comprensión de qué? Del misterio de Cristo. Entonces Pablo dice, a mí se me fue dado un misterio, ya se los escribí, ustedes léanlo y cuando ustedes lo lean van a poder entender lo que yo comprendo, dice, lo que yo entiendo ustedes lo van a poder entender. ¿Y qué es esto? Es el misterio de Cristo. Ahora, ¿cuál es el misterio de Cristo? ¿Cuál es el misterio que Pablo recibió y que ahora quiere que la iglesia de Éfeso sepa? Bueno, no tenemos que adivinar. Mira el versículo 5, que en otras, ¿qué cosa? No se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Qué cosa no se dio a conocer antes? El misterio. Dice, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6. ¿Qué dice el 6? Entonces, el misterio es que gentiles y quiénes, ¿qué dice? A saber que los gentiles son coherederos. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos en el capítulo 2 que también habla, aparte de los gentiles, ¿cuál era el otro pueblo? Judíos. Y entonces el misterio es que ahora de dos pueblos es uno, que es la iglesia. Entonces Pablo dice que anteriormente esta idea de que incluir gentiles en el plan de Dios, en el propósito de Dios, era literalmente un misterio. El hecho que tú y yo ahora seamos cristianos y como dice, participantes igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio, ese era el misterio. En otras palabras, Pablo está diciendo, soy portador de un misterio que ya no es misterio. Quiero que ustedes lo sepan. Quiero que ustedes conozcan este misterio. ¿Para qué? Para que ustedes lo den a conocer. ¿Cuál es el misterio? El Evangelio. Que por Cristo Jesús, gente, gentiles, que no, tenían acceso a las promesas, que no eran parte del pueblo, ahora son parte del pueblo de Dios. Pablo usa esta palabra misterio también en un sentido de que para la mente judía era algo impensable y por eso el judío actual es impensable. Es más, nosotros, y cabe mencionar que estamos orando y estamos planeando estas actividades de evangelismo. ¿Alguna vez tú has escuchado actividades de evangelismo de los judíos?
¿Algún judío te ha evangelizado? Ellos no evangelizan. ¿Y sabes por qué? Porque a ellos no les interesa sumar más gente. Para ellos es la promesa solo para ellos. Ellos no están preocupados por nuestra salvación. Pero nosotros estamos preocupados por la salvación de alguien. Tampoco. Estamos igual que los judíos. Ahora con esta onda judía en las iglesias cristianas, ¿no? ¿Por qué no evangelizas? Dice, porque soy judío, van a decir ahora. Hermanos, por eso para la mente judía decir que Dios está llamando a gentiles ahora para el pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, era un misterio que ahora se está dando a conocer y era tan impactante, era tan a veces difícil de asimilar. De hecho, la carta de Pablo a los Gálatas era este regaño a una iglesia que decía, oye, pero ¿y nuestras tradiciones judías? Oye, pero nuestra costumbre judía, ¿cómo le hacemos? Dimos que va a desaparecer, ¿no? Como el católico que ahora es cristiano dice, ¿y mis santos qué le hago? Dice, yo pensé que lo habías tirado, todavía lo tienen ahí, ¿no? Entonces, para Pablo es un misterio que ya no es un misterio. Y que cuando Pablo va a hablar, porque va a hablar en el capítulo 3 de un misterio, y cuando Pablo mencione la palabra misterio, ¿a qué se está refiriendo? Al Evangelio, a la obra de Cristo, en la cual incluye gentiles. Avancemos a los versos 7 y 9. ¿Me ayudas a leer, por favor, el verso 7 y 9 juntos ustedes? Pablo dice, fui hecho en el verso 7. ¿Qué cosa? Ministro. En nuestro lenguaje cristiano, la palabra ministro pareciera tener una connotación de cierta importancia, ¿no? Porque dicen, ahí viene el ministro. No, es que es un ministro. ¿Pero qué es un ministro? Decía alguien allá por mi rumbo, decía, no, dices que es licenciado. ¿Licenciado? Dice. ¿Dónde vas a creer? Bueno, dice, aquí hasta el chucho le dice licenciado, dice. A todos. Bueno, la palabra ministro, que si bien en nuestro contexto a veces se le ha dado un peso que de cierta manera no lo debería tener tanto, porque, mis hermanos, todos los que estamos en Cristo, por Cristo, somos ministros. Pero, ¿qué significa la palabra ministro? ¿Puedes poner tantito este mismo versículo, pero en la NTV, hermana, por favor? Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado ¿qué? ¿De qué dice? Servirlo. En la Biblia de las Américas dice, en el verso 7, dice, es de este evangelio que fui hecho ministro. Acá dice, por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo. Ahora, la palabra ministro no es otra cosa que un servidor. ¿Cuántos ministros hay aquí? Eso. No, se van a apuntar todos para servirle ahora en las... Dice, no, yo no soy ministro. Dice. Un ministro es alguien que
Sirve. Dice, no, es que lo vamos a ministrar. Pero no le queremos servir. Lo vamos a... Porque entendemos que la palabra ministrar es orar por alguien. Lo super espiritualizamos. ¿No? No sirvo en ningún área de la iglesia. Pero cuando me llaman a ministrar, porque luego en estos eventos dice, hermanos, vengan a ministrar. ¿Verdad? Pablo dice que en la NTV me gusta cómo lo encierra esta idea. Se me ha dado el privilegio de ¿qué? De servirlo. Ahora, dos cosas aquí que tenemos que ver. Número uno, ¿cómo entiende Pablo el servicio? Como un privilegio. ¿Cómo lo entendemos nosotros el servicio? ¿Cómo? En la iglesia donde estábamos cada diciembre se renovaban las directivas y había gente que anhelaba que diciembre llegara para ya entregar todo. Ya dice, todavía decían, aquí entrego el ministerio, decía. Una libreta se le llama. Hermanos, Pablo, el elemento de ministrar, de servir, ¿cómo lo entiende? Como un... Mis hermanos, que Dios nos llame a servirle en las áreas que Dios nos llame a servirle es un... Lo deberíamos de entender así, hermanos. Pero ¿cómo nos cuesta, verdad? Pero si nos llamara el presidente, el gobernador. ¿Pero a qué? Dice. Si te citara a las 9 de la mañana el gobernador, ¿a qué horas llegarías? ¿A qué horas? Pero para estar a las 8, ¿a qué horas te levantarías? Bañado. Dices, voy a sacar la guayabera de esta que solo uso en bodas. Dice. Porque es él. ¿No? ¿Y para el culto del domingo? Aunque ya no me dio tiempo de planchar, dice, vámonos. 11 de la mañana vamos llegando. Porque no lo vemos como un privilegio. Lo vemos como una. Y lo segundo que Pablo menciona aquí es, específicamente en estos versículos y hablando del misterio que ya dijimos es el Evangelio, Pablo entiende que hay una forma de servirle a Dios que es anunciando, ¿qué cosa? El Evangelio. Mira el verso 8, por favor, ahí en tu Biblia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por si alguna vez dices, no, es que yo aquí soy el menos. Ahí está Pablo diciendo también eso. Soy el que menos cuenta, dice, dice, por su gracia, nuevamente, mira qué dice. Él me concedió, ¿qué cosa? De contarles a quiénes. ¿Acerca de qué? Del Evangelio. Mis hermanos, tenemos todos nosotros el gran privilegio que Dios nos haya escogido no solo para salvación, sino para servirle. Y ahora una forma que Pablo está enseñándonos de cómo le podemos servir a Dios es anunciando el Evangelio. De hecho, las actividades que tendremos próximamente es una oportunidad de anunciar el Evangelio. Si Pablo estuviera entre nosotros hoy en día y lo invitáramos a esta actividad de evangelismo que tendremos en las próximas semanas, ¿cómo lo tomaría Pablo? Como un privilegio. ¿Cómo lo tomamos nosotros? Va a haber comida gratis. Mira el verso 9. Fui elegido, a los que nos gusta la palabra elegidos. ¿Para qué? Para explicar qué cosa. El misterioso plan de Dios. ¿Cuál es el misterioso plan de Dios? El Evangelio. Entonces es un misterio que no es tan misterioso porque ya lo conocemos.
Pero para mucha gente es un misterio, porque no sabe lo que Cristo hizo. ¿Y quién sí sabe lo que Cristo hizo? Nosotros. ¿Y entonces qué tenemos que hacer nosotros? Explicarles. ¿Qué cosa le tenemos que explicar a las personas? Pero a veces nos pasamos explicándole, no, todas las denominaciones están mal y todo, hablando mal de otras cosas. Y hablamos a veces nada o casi nada del Evangelio. Hermanos, fuimos hechos elegidos, dice Pablo, ministros del misterio de Dios, no ministros de andar hablando de otros. Pero nos encanta. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos del misterio, hablamos del Evangelio, y para Pablo portamos un misterio y Dios nos ha hecho ministros o servidores ¿de qué? De un misterio, que es del Evangelio. Ahora, lee por favor el verso 10 al 13. Ayúdame con los versos 10 al 13. Gracias. Avancen el 11. Amén. ¿Podrías tantito regresar al verso 10, por favor? ¿Me ayudas? Dice, el propósito de Dios con todo esto, ¿qué es todo esto? Lo que acaba de explicar Pablo. Fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. ¿A quiénes? A todos los gobernantes y autoridades. La Biblia de las Américas dice principados y potestades que están en los lugares celestiales. Permíteme detenerme un momento en este versículo porque creo que es importante entender esto. Cuando Pablo está hablando que somos portadores de un misterio que es el Evangelio y ministros del Evangelio, Pablo está diciéndonos entonces que al ser portadores y ser servidores, entonces nuestro llamado es a compartir el Evangelio. Ahora, si bien el compartir el Evangelio puede ser una acción que pareciera verse solamente superficial, de, ya le hablé de Cristo y ya pasó. Este versículo nos deja entrever que hay una realidad espiritual. Y básicamente lo que Pablo está diciendo es que cuando Dios escoge a su iglesia para compartir precisamente el Evangelio, era una expresión de la sabiduría de Dios nuevamente. Dios pudo haber escogido a los ángeles para evangelismo, pero escogió a vasos de barro imperfectos, con un montón de errores, luchando con el pecado, que es la iglesia. Esta es una muestra de sabiduría, dice, para que principados, dice la Biblia de las Américas, y potestades, esto lo vieran. Y luego al final dice, en los lugares celestiales. Para la iglesia de Éfeso, una ciudad acostumbrada a estos términos de potestades, de autoridades celestiales, para ellos, en su educación de la iglesia de Éfeso, tenían muy presente que en los cielos había como ciertos rangos espirituales o en el mundo espiritual. Entonces Pablo, cuando trae esta idea, es una idea que la iglesia entiende, y lo que está diciendo es, cuando tú compartes el Evangelio, ¿sabes a quiénes tienes de testigos? A principados y potestades, recordándonos
que el evangelismo no solo es una acción calendarizada en una congregación, el evangelismo es prácticamente y primeramente una actividad espiritual. Por eso es que no nos involucramos muchas veces en el evangelismo. Es más fácil ir a debatir teología con otro de otra iglesia para tratar de convencerlo a ver si lo sacamos de allá para traerlo acá, que ir a evangelizar a uno nuevo. Porque al otro lo que nos diga le vamos a debatir. Y vamos a sacar nuestra lista de teólogos. Pero al nuevo, no queremos muchas veces compartir el evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces nuestra vida de oración, porque esto está conectado, porque es espiritual, muchas veces también no está tan presente. Cuando oramos, que Dios ponga en nuestro corazón un amor por las almas, ¿sabes cuál va a ser la consecuencia? Predicar el evangelio. Pero muchas veces no predicamos el evangelio porque no hay un amor por las almas. Pablo está recordándonos en este versículo que nuevamente, cuando tú te paras y compartes el evangelio a alguien, si pudiéramos descorrer la cortina del mundo espiritual, ahí hay literalmente, en una terminología más común, principados y potestades, ahí hay demonios que literalmente buscarán que la otra persona no te ponga atención, se burle de ti. Y mira, que gracias a Dios, al menos aquí nosotros, no sufrimos persecución. Recién escuché el testimonio de un hermano que a su bicicleta le conectó una bocina con una media batería y con un micrófono mientras va con su bicicleta, va predicando el evangelio. Y hay personas que de repente lo detienen, no para escuchar el evangelio, sino para pedirle que por favor se callen porque esa bocina no se escucha bien. Pero cuando lo detienen, él comparte el evangelio. Y le preguntaban, ¿qué pasa cuando tú compartes el evangelio? Y él dice, hay ocasiones que he visto vidas transformadas. Y le pregunta este hermano del equipo, ¿y qué cuando no pasa eso? Ah, bueno, cuando no pasa eso, la mayoría de las veces me golpean. ¿Y qué haces después de que te golpean? Sigo predicando el evangelio con mi bicicleta. Nosotros a veces tenemos que esperar una actividad para evangelizar. Pero si en un año no programamos evangelismo, muchas veces no evangelizamos. Y nuevamente, nos olvidamos que también hay un elemento espiritual que comienza con oración. Y de poder llegar y compartir el evangelio aun cuando se burlen. Pero, como dijo Jesús en la cruz, no saben lo que hacen. Porque muchos de nosotros un día también nos burlamos. También señalamos. También les cuestionamos. Pero cuando Dios está obrando, es más, mira el versículo 11. Conforme, ¿qué cosa? Porque el que tú y yo como iglesia evangelicemos no es nuestro plan. Este no es un plan del pastor. El llamado al evangelismo y el hecho que la iglesia evangelice es conforme a qué? Al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conectando el versículo anterior, dice que la iglesia proclame el evangelio, es el propósito de Dios. Muchos como cristianos luchamos de, ay Señor, ¿cuál es mi propósito? Y es que no descubro mi propósito, es que no sé si tengo propósito. Tu propósito es que compartas el evangelio. Lo demás se va a ir añadiendo.
Pero no estamos solos, mira el verso 12. Cristo Jesús, termina el versículo anterior, en quien tenemos ¿qué cosa? Y acceso a Dios, con confianza, por medio de la fe en Él, es Cristo. Entonces, mira lo hermoso que conecta esto. Somos portadores de un misterio, somos servidores del misterio, que es el Evangelio, y seremos perseguidos por el misterio en diferentes formas, pero no estamos solos, porque no es nuestro plan, es su plan, y tenemos su ayuda. No estamos solos, iglesia. Por eso es que podemos ir. Y mira el versículo 13. En la NTV tiene algo muy peculiar. En la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice: ruego por tanto que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Así dice, ¿verdad? Mira, tantito en la Biblia de las Américas, dice: ruego por tanto que no desmayen. Mientras están predicando, mientras están avanzando en el propósito de Dios, no desmayen. Ánimo. Y sobre todo no desmayen a causa de lo que ustedes saben de mí, dice Pablo, de lo que estoy pasando. Dice, porque son su gloria. ¿La gloria de quién? ¿De qué gloria está hablando Pablo de acá? ¿De Dios o de la iglesia? De la iglesia. Dice, son su gloria. Si te das cuenta, el su no trae la S mayúscula. ¿Te das cuenta de eso? Porque a veces cuando habla de la gloria de Dios aparece la S mayúscula diciendo su gloria. Pero Pablo está diciendo, mis tribulaciones son la gloria de ustedes. Pero mira cómo lo explica la NTV. ¿Me ayudas? Ahí está. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento, ¿qué dice? Es por ustedes. Así que, dice Pablo, deberían sentirse como diciendo Pablo. Mira, vamos a poner un ejemplo para entender un poquito mejor esto. Los que somos papás. Muchos de nosotros como papás hacemos sacrificios por nuestros hijos que muchas veces nuestros hijos ni cuenta se dan. Muchas veces los hijos ni se dan cuenta de todo lo que los papás están haciendo. Pero cuando los hijos comienzan a entender los sacrificios de los papás, hay quienes pues empiezan a decir: gracias papá, gracias mamá por todo lo que has hecho. Hay quienes lo venimos entendiendo ya a los 40, 50 años, o cuando ya está el ataúd frente a nosotros. ¿Ya? Gracias papá, dice. Nunca le dimos gracias, pero cuando en el ataúd, ahí nos desvivimos frente al ataúd. Pablo dice: lo que yo hago por ustedes, que ha sido venir y predicar el evangelio, y que Pablo no le fue muy bien en Éfeso al principio, sufrió. Dice, no se sientan mal. Al contrario, ustedes deberían sentirse honrados, como un papá diciéndole a su hijo: hijo, no te sientas mal por lo que hoy entiendes lo que hemos hecho por ti. No te sientas mal, lo hemos hecho por amor. Lo hemos hecho por ti, porque te amamos. No te sientas mal por esto. Pablo está diciendo, si ustedes saben que yo he sufrido por traerles el evangelio, por favor no se sientan mal. Al contrario, sean animados. Vuelvo a repetir, como el papá diciéndole a su hijo: hijo, ahora que entiendes un poquito el sacrificio que hemos hecho como papás por ti, tranquilo. Lo hemos hecho porque te amamos. No hay tema en el hecho de que nosotros nos hayamos negado cosas para darte tal vez la universidad, para darte quizás esto. No hay problema, porque lo hacemos porque te amamos. Y este es un recordatorio también de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mira el versículo 14 al 19. ¿Podrías leerlo, por favor? ¿Qué dice, hermanos?
Ok, en los versículos 14 al 16, Pablo dice, por esta causa. ¿Qué causa? Por lo que acaba de decir. ¿Qué hace Pablo? ¿Cuál es la reacción de Pablo cuando la iglesia está entendiendo el Evangelio? ¿Qué es lo que Pablo va a hacer, según este versículo 14? Orar. Pero me encanta esto porque Pablo es muy específico aquí. Dobla sus rodillas. ¿Cuándo fue la última vez que tú doblaste tus rodillas? Es cuando me dolían, dice que ya no. Me agarró un calambre, dice. Sí. A veces, como cristianos, y a veces como cristianos reformados, hemos perdido una muy buena costumbre de doblar nuestras rodillas. Sí, tenemos la teología de la oración diciendo, no, yo puedo orar con los ojos abiertos, puedo hacer esto. Sí, pero Pablo tuvo momentos donde doblaba sus rodillas. A veces doblamos nuestras rodillas como un elemento de, Señor, te pido por esta situación en mi vida, en un momento de desesperación personal. Pablo está doblando sus rodillas y dice, y elevo una oración al Padre, pero lo está haciendo, mira el versículo 15, al Creador de todo, al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, verso 16. Pido en oración. Pablo dice, estoy de rodillas. Pido por ustedes, dice, que sus gloriosos e inagotables recursos, ¿de quién? ¿De la iglesia de Éfeso? No, de Dios, ¿verdad? Que esos recursos, que esos gloriosos recursos, inagotables recursos, dice, los fortalezca. ¿Qué dice? Con poder, ¿dónde? Para Pablo le interesa más nuestro crecimiento interior que nuestro bienestar exterior. Tan así está diciendo, yo oro para que Dios use sus gloriosos e inagotables recursos para que ustedes crezcan. ¿Cómo diciendo? Espiritualmente. Si Pablo llegara contigo y te preguntara al apóstol Pablo, ¿en qué puedo orar por ti? ¿Qué le dirías a Pablo? Sacar la lista. Pero Pablo dice, estoy orando por ti. Esta es una muestra de amor. Creo que fue Spurgeon el que decía que no había mayor muestra de amor que al que alguien orara por ti. Y Pablo está diciendo, estoy orando por ti. Y vuelvo a repetir esta mención muy específica de Pablo, y no estoy sobre espiritualizando el doblar las rodillas, pero me encanta el hecho que Pablo lo mencione como algo que él está diciendo, estoy doblando mis rodillas delante del Dios para que Él los fortalezca, para que Él haga que ustedes crezcan en su fe, para que ustedes, dice, sean fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Imagínate que trayendo esto a este tiempo, que Pablo te mandara un WhatsApp diciendo esto, estoy orando por ti para que seas fortalecido en tu hombre interior. Y tú así como que, hermano, mejor ora por mí porque mañana tengo que hacer un pago y no sé cómo lo voy a hacer. Hermano, mejor ayúdame a orar por esto porque, ¿no? Dice, ayúdame a orar, mejor Pablo, ayúdame a orar por mi jefe para que ya lo cambien porque ya no lo aguanto. No, a Pablo le interesa nuestro crecimiento. Ahora, ¿qué está pidiendo Pablo? ¿O cómo se traduce esto de ser fortalecidos en el hombre interior? Mira el verso 17.
¿Puedes ponerlo tantito en la Biblia de las Américas, por favor? Tantito. Quiero que veamos cómo lo menciona aquí. Dice, de manera que Cristo, ahora, dice, estoy orando para que sean fortalecidos en el hombre interior. La NT va a decir entonces, aquí dice, de manera que Cristo, ¿qué? Ahora, me encanta esto porque creo que muchos o la mayoría venimos de un contexto cristiano donde se nos invitó a hacer la oración de fe. Y una de las cosas que esta oración de fe tiene es invitar a que Cristo habite ¿en dónde? En su corazón, ¿no? Esa es la estructura de esa oración. Ya, hemos hablado mucho de eso. Pero me encanta aquí porque Pablo dice, estoy orando por ustedes para que sean fortalecidos en el hombre interior. Y cuando sean fortalecidos en el hombre interior, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice, hermanos? ¿Que Cristo qué? Nuevamente, si Pablo te mandara un WhatsApp con este versículo y te dijera, estoy orando para que Cristo habite en tu corazón, ¿qué le contestarías? ¿Qué le diríamos? Hermano, ¿qué te pasa? Ya Cristo habita en mi corazón. No, eso le diríamos, ¿no? Es más, dice, hasta me dieron mi certificado, mi tarjetita, cuando acepté a Cristo en mi corazón. Ya Cristo habita en mi corazón. Tal vez Pablo nos diría, pues no sé, está muy escondido Cristo en tu corazón porque... Y ahí le diríamos, es que no me mires a mí, mira a Cristo. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que está orando para que Cristo habite. Ahora, esto, vuelvo a repetir, lo que Pablo está teniendo en mente bajo todo el contexto en los versículos anteriores, está diciendo para que Cristo siga siendo formado en nosotros. Ser fortalecidos en el hombre interior es también una forma de decir para que nosotros nos vayamos pareciendo más a Cristo. Y mira cuán desconectados estamos de la perspectiva de Pablo. Cuando se viene un problema a mi vida, ¿sabes qué es lo primero que le pido a Dios? Soluciones. Que me lo quite. Dice, Señor, este es mi problema y se llama hasta nombre y apellido. Pero para la perspectiva de Pablo, no pide que seamos librados de estos problemas. Pide que seamos fortalecidos en el hombre interior para que habite Cristo en el sentido de que para crezcamos a la imagen de Cristo, entonces para recordarnos que puede ser que la forma en que crezcamos es precisamente que Dios está usando esos problemas. Entonces encontramos un propósito en medio de los problemas. ¿Y cuál es el propósito? Que nos parezcamos más a Cristo. Y esto es lo que Pablo está recordándonos acá. Tan así que termina esta sección, los versos 18 y 19, conectando todo esto con el amor de Dios. Ahora, Pablo no está diciendo acá, voy a orar para que Dios cumpla su propósito en ustedes y que ustedes sigan creciendo. Y que para Pablo los problemas que enfrentemos sean aquellos por consecuencia de nuestro propio pecado. Recuerda lo que Pablo viene hablando.
Pablo dice que somos portadores de un misterio, ministros del misterio, y cuando seamos fieles a la predicación y compartir el evangelio, vendrán problemas, porque el enemigo se irá contra tu vida. Escuchaba al presidente de la Voz de los Mártires decir, la única forma en que la persecución termine es que la iglesia no sea fiel. Cuando tú eres fiel, servidor de Cristo, vendrán problemas. Pablo está diciendo ahora, esos problemas, oro para que Dios lo use con sus inagotables recursos para que te parezcas más a Cristo, para que seas como Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo, eres portador de un misterio, eres ministro del misterio, pero cometiste un pecado por simple y sencillamente tu orgullo. No. Pablo está diciendo, cuando seamos fieles al Señor, vendrán problemas. Cuando seamos infieles al Señor, también vendrán problemas. Pablo se está refiriendo en el capítulo 3 a las situaciones difíciles que vienen por consecuencia de ser fieles. Y entonces cierra esta sección en los versos 18 y 19 diciendo, arraigados y cimentados en amor al final del 17, y ustedes sean capaces de comprender, ¿qué cosa? La anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, ¿que qué? Me encanta Pablo porque básicamente nos está diciendo, quiero que ustedes comprendan algo que es incomprensible. ¿Y saben qué es esto incomprensible? El amor de Dios. Y tan incomprensible es que muchas veces nos vemos al espejo de la palabra y la pregunta que puede venir es, Señor, ¿cómo es que me puedes seguir amando así como la neta soy? Señor, soy tan desobediente, tan claro lo que me estás diciendo y aún así me amas. Pablo está diciendo, este es el amor de Cristo, verso 19, que sobrepasa el conocimiento. Y entonces sigue hablando de ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Cristo, y esa llenura hasta la plenitud de Cristo va a llegar precisamente hasta cuando seamos transformados. Mientras tanto seguiremos avanzando. Y por último, ¿me ayudan por favor leyendo los versos 20 y 21? Pablo concluye este versículo, este capítulo, perdón, con algo que se conoce una doxología. La doxología no es otra cosa que una alabanza que sale por lo que estás meditando. Pablo está hablando, somos portadores de un misterio, ministros del misterio, seremos perseguidos por causa del evangelio del misterio, pero somos amados por el Señor del misterio. Y Pablo entonces concluye diciendo, a Él sea toda la gloria. Porque esto es lo que el evangelio tiene que producir en este sentido. El evangelio, que realmente es el bíblico, tiene que producir, como lo hemos dicho en otras partes, una sana ortodoxia. ¿Te acuerdas? ¿Qué es una sana ortodoxia? Una sana doctrina. Pero también el evangelio, cuando es bíblico y es ortodoxo, es sano, debe de producir una sana ortopatía. Afectos correctos, bíblicos. Y una sana ortopatía me va a provocar una sana ortopraxis. Poniendo el capítulo 3, aquí es evangelio. Produce adoración,
Los versos 20 y 21, que produce que nosotros evangelicemos. Porque ya Pablo dice que nosotros somos ministros del evangelio, anunciando el evangelio, ¿verdad? ¿Sabes por qué muchas veces no estamos evangelizando? Porque no estamos adorando. Y no estamos adorando porque no estamos profundizando en el evangelio. Cuando tú y yo profundizamos en lo que Cristo hizo por nosotros, la respuesta, ¿sabes cuál va a ser? Adoración. Por eso Pablo termina con una doxología. Pablo está diciendo, no logro entender el amor de Dios que me tuvo. Yo que rechacé un montón de veces a Cristo. Yo que era perseguidor, Pablo lo va a decir en otras cosas. En Filipenses da su currículo. Yo que, lo dijo, yo que soy el peor de todos. Yo el que no valgo nada. ¿Cómo es que el Señor me amó? Profundiza en el Evangelio. Produce una adoración más profunda. Y entonces Pablo dice, ¿vamos a evangelizar? Es más, dice, no se sientan mal cuando me persiguen, cuando me golpean, cuando paso tribulaciones. Tranquilos, lo hago por ustedes. Cuando yo le sirvo a Dios y estoy desanimado y veo que nadie me agradece, nadie me toma en cuenta, al contrario, me critican. Pablo, que pasó eso, diría, no pasa nada, lo hago por amor a ustedes, pero aunque ustedes no me amen, hay alguien que me ama más allá de lo que yo puedo entender. Yo no les sirvo a ustedes, diría Pablo, para que ustedes me amen, porque ya soy amado por Cristo Jesús. Cuando profundizo en el Evangelio, mi adoración es más profunda y el servicio es por consecuencia. El cristiano que ama a Dios es el cristiano que conoce más a Dios y es el cristiano que va a decir, ¿en qué puedo servir? Aquí estoy, ¿en qué me puedo sumar? Y les dices, ¿te puedes anotar en el aseo? ¿Cómo aman a Dios? ¿Quieren servir? Dicen, amén. Claro, ¿cuándo me toca? ¿Puedes sumarte a las ventas? Amén. ¿Qué hay que vender? Pero cuando no profundizo en el Evangelio, cuando no hay adoración profunda, le dices al cristiano, hermanos, va a haber esto y hay que servir. ¿Qué dice el cristiano? Hermano, ese día no puedo. Pero si ni te he dicho qué día. Pero de una vez te aviso que no voy a poder. Y ahí va uno atrás. Como decía mi pastor, ya hasta uno termina cayéndoles mal. Pero en últimas instancias, un cristiano que no le quiere servir a Dios es porque su amor por Él está en frío. Y está frío porque no pasa tiempo en la palabra, no pasa tiempo en la oración. Entonces, ¿puedes poner la imagen de la serie para terminar? Por eso la serie, esta que estamos llevando los miércoles y que el domingo vamos a irnos a capítulo 4, si Dios permite, es servir a Dios sirviendo. Porque somos ministros. Hermanos ministros, ¿les parece si oramos? Vamos a orar para que el Señor nos ayude a profundizar nuestra relación con Él. Vamos, toma un tiempo y habla con Dios, tú y Él nada más.